Doctores, ahora sí me escuchan, qué pena con ustedes, tuve un inconveniente con el otro computador y qué problema. Doctor, buenos días, ¿cómo está? Yo no soy muy ducho en sistemas, entonces me tomó un poco de tiempo acá esta situación. Pero bueno, ya ingresamos, tocó nuevamente hacer el ingreso a otro computador, pero bueno, ya estamos acá. Escúcheme, por favor. Bien, creo que todo está bien grabando porque me toca enviarle eso a la universidad, subirlo a plataforma. Bueno, listo. Doctores, hoy íbamos a mirar nosotros que vamos a continuar con lo que era la otra manera de cometer conductas punibles, que era sobre la omisión impropia. Recuerden que son dos formas de cometer las conductas punibles o de cometer delitos. Una por acción y otra por omisión. La acción ya la vimos. Vamos a continuar viendo lo que es la omisión impropia o comisión por omisión. Decíamos que una de las grandes diferencias entre una y la otra es que la omisión impropia o los delitos que se cometan por omisión impropia no están tipificados en nuestra norma, nunca los vamos a encontrar allí. Acá en la omisión impropia, los delitos no los encontramos nosotros ahí tipificados como delitos, sino que hacen parte de la relación que exista entre el sujeto activo de la conducta punible y el bien jurídicamente tutelado. Ojo, la omisión impropia hace referencia a esa relación que exista entre el sujeto activo de la conducta punible y el bien jurídicamente tutelado. Nosotros ya vimos cuál es el bien jurídicamente tutelado, ¿no? El bien jurídicamente tutelado indicaba que son todos los tipos penales que se encuentran tipificados en nuestra norma penal. Esos son todos los bienes jurídicamente tutelados. Hablamos, para dar un ejemplo, si tienen el código ahí, hablábamos nosotros del primer título, busquemos el artículo 101 para terminar de aclarar esto. Entonces, antes del 101 nosotros miramos o nos damos cuenta Doctor que, González, buenos días, me disculpa. señora, ¿Me regala por favor nuevamente el concepto que dio de bienes jurídicamente tutelados, por favor? a ver, la omisión impropia hace referencia, yo les decía que la diferencia es que los delitos de omisión impropia o comisión por omisión no están tipificados en la norma, primero que todo. Ellos no están tipificados en la norma. Y la omisión impropia o comisión por omisión hace referencia única y exclusivamente a la relación que existe entre el sujeto activo de la conducta punible y el bien jurídicamente tutelado. Y esta relación surge en el momento de cometerse la conducta punible. Y les indicaba que todos los bienes jurídicamente tutelados los encontramos a partir del artículo 101 y les iba a explicar que ustedes tuviesen su código abierto para indicarles. Ahí, por ejemplo, en el 101 dice título número 1 y dice de los delitos contra la vida y la integridad personal. Ese vendría a ser en ese título número 1 el bien jurídicamente protegido o tutelado. En el evento que se cometa una conducta punible por omisión impropia, se estaría tipificando esa conducta punible o ese delito. Decíamos de igual manera, doctores, que la omisión impropia o comisión por omisión tiene fundamentalmente, ojo, tiene fundamentalmente una institución. Aló, tiene fundamentalmente estatuido una institución importante. Ojo, la comisión, perdón, la omisión impropia o comisión por omisión tiene estatuido
o hace referencia fundamentalmente a lo siguiente, a la posición de garante. Ojo con ello. Cuando se hable de la omisión impropia o comisión por omisión, estamos hablando nosotros de la posición de garante que tenemos todos en la protección de la defensa de los derechos fundamentales de todas las personas. Es la posición de garante. ¿Y qué es de garante? Ya les indicaba que es un deber jurídico. Ojo, la posición de garante es un deber jurídico de actuar para prevenir que se sigan vulnerando derechos fundamentales de las personas. Esa es la posición de garante y la tenemos todos nosotros, esa posición de garante con relación a los derechos fundamentales de otras personas. Entonces, es un deber jurídico. Pero ojo, esta posición de garante no es absoluta. Esta posición de garante no es absoluta, dado que existen eventos en que la obligación de intervenir por parte de nosotros no puede ir en contravía de los derechos del garante. Ejemplo, en un incendio, pues todos tienen la posición de garante de velar porque las personas que estén dentro de ese inmueble se puedan salvarle su vida. Pero si se nota que está en riesgo la vida de aquella persona que va a servir de garante, que va a proteger esos bienes de las personas que están dentro, está en riesgo su vida, pues acá la ley no lo obliga a que ingrese porque mire que la vida de la persona que va a salvar a las otras está en riesgo. Lo que ocurrió con las Torres Gemelas en Estados Unidos, donde los bomberos y todos los socorristas que estuvieron presentes ahí hubiesen sabido que se iban a derrumbar las torres, pues la ley no los iría a obligar ni a castigar porque estaba en riesgo la vida de todas estas personas que iban a salvar a las otras. Entonces, no siempre la posición de garante nos indica que debemos acudir porque si está en riesgo nuestra vida, entonces no se podrá actuar de esa manera y es el único eximente que nos hace la ley para no tener esa posición de garante. Existen 4 maneras o 4 formas para que nos indican a nosotros en qué eventos podemos tener esa posición de garante. 4 formas, doctores, existen en las cuales nosotros sabemos que tenemos esa posición de garante. Es decir, esa protección de los derechos fundamentales de estas personas. Y una es cuando se asume voluntariamente, la protección real de una persona, cuando se asume voluntariamente la protección real de una persona dentro del ámbito de dominio, ya vamos a explicar eso. Entonces, esa es la primera situación que nosotros tenemos como posición de garante, cuando se asume voluntariamente la protección real de una persona dentro del ámbito de dominio. Ejemplo, cuando 2 padres de familia tienen ambos que ir a trabajar y deben contratar a una persona para que se quede en su casa con sus 2 menores hijos. Entonces acá se hace como una especie de contrato donde están de acuerdo las 2 voluntades. El padre que contrata a la persona, ya sea una niñera o ya sea a una persona que le está colaborando en los quehaceres de su casa, pero también asume la protección de esos 2 menores hijos porque no pueden sus padres tener esa protección. Y entonces asume acá la persona que se contrata, asume voluntariamente la protección de estos 2 menores hijos mientras sus padres no se encuentran en la casa porque están trabajando.
lo asume voluntariamente esta persona que se ha contratado. En el evento que descuide a alguno de los menores hijos o le suceda algo a los menores hijos, se estaría tipificando una conducta punible por omisión impropia o comisión por omisión porque lo asumió voluntariamente. ¿Sí ven? Esta es una posición de garante y es obvio y lógico. Si yo me encargo de asumir la protección de esos niños y si los descuido, pues entonces estaría tipificando esa conducta punible por descuido mío que asumí esa protección voluntariamente. Nadie me obligó, lo hice voluntariamente. Profe, este también sería, este también se podría servir como ejemplo. Señor. Este también se podría servir como ejemplo, digamos en el sentido, yo prestarme voluntariamente a pasar la avenida a un cieguito, por decirlo así, y digamos en la mitad de la avenida lo abandono, porque de pronto ya viene mi bus y salgo a correr a coger mi bus y lo coge un carro, eso también sería... Claro, usted está dejando de proteger los derechos fundamentales de quien se comprometió voluntariamente a favorecer esos derechos fundamentales, a proteger esos derechos. Ahí y si le sucede algo al señor, lo atropella una cicla o algo, quien va a asumir la responsabilidad es usted por no haber cumplido con eso que asumió voluntariamente. Bien. El segundo situación o posición de garante que tenemos todos nosotros, doctores, es cuando exista una estrecha comunidad en vida o en convivencia. Esa es la segunda posición de garante. Nosotros, por ejemplo, la estrecha comunidad en vida, ¿cierto? La tenemos con nuestra familia, con quienes vivamos en la casa, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros hijos. Tenemos esa estrecha comunidad en vida y tenemos esa posición de garante, esa protección de los derechos fundamentales con quienes estamos viviendo. De igual manera en nuestro trabajo, doctores, tenemos esa posición de garante con nuestros compañeros de trabajo, compañeros de la oficina, compañeros de la empresa, donde nosotros estemos trabajando. Si le llega a ocurrir algo a uno de ellos, porque tenemos una convivencia en vida, pues tenemos la obligación moral, constitucional, de brindarle los primeros auxilios y evitar que se siga vulnerando ese derecho fundamental o esa salud a esa persona, compañera mía de trabajo. Nosotros en la universidad, doctores, en la universidad, de igual manera con nuestros compañeros de clase, tenemos esa posición de garante para la protección de los derechos fundamentales de nuestros compañeros, del mismo docente. Claro que acá sí, si le da un desmayo al docente lo dejarán ahí, ¿no? Pero bueno, entonces tenemos esa protección, doctores, de nuestros compañeros y eso es lo que nos llama o nos indica el numeral 2, cuando exista esa estrecha convivencia o comunidad en vida en las diferentes actividades que nosotros estemos realizando. Ojo, y es la protección de los derechos fundamentales de todos nosotros en esa comunidad en vida. El tercero es cuando se emprenda la realización de una actividad de riesgo o un deporte riesgoso. También quienes intervengan en ello, pues tendrán esa protección de los derechos fundamentales de las personas que hayan iniciado esa actividad de riesgo. Si nosotros hablamos, existen algunos trabajos de riesgo, entonces todos los que estén trabajando, todas las personas que hagan parte de ese trabajo o de esa actividad, tendrán la posición de garante de las demás personas. Ejemplo, deportes riesgosos, por ejemplo, el automovilismo, el ciclismo, el montañismo, son deportes riesgosos y el grupo que practique este deporte, pues entonces tendrá la posición de garante de cada una de estas personas que están practicando estos deportes riesgosos. Actividades riesgosas, por ejemplo, hablemos nosotros los miembros de las fuerzas militares, esa es una actividad, una profesión riesgosa, ¿cierto? Entonces, quienes estén dentro de esa
o conformen ese grupo de personas integrantes de las fuerzas militares tendrán esa obligación moral constitucional de poder propender porque se protejan los derechos fundamentales. De igual manera, hay actividades riesgosas. Las personas que limpian vidrios, por ejemplo, en los edificios, pues miren que es una actividad riesgosa y primero que todo se tendrá la prevención, pero si después de haber hecho esa prevención llegase a ocurrir algún accidente o que se enferma alguna de estas personas, las demás tienen la posición de garante, es decir, la protección de los derechos fundamentales de esas personas. Con ello terminamos nosotros las dos formas de ejecución de la conducta punible. Doctores, ustedes tienen su código en la mano, me leen por favor el artículo 25 del Código Penal. Y vamos a mirar que acá me indica en ese artículo 25 las dos formas de ejecución de la conducta punible. Profe, yo tengo una pregunta. Señora. Usted ayer nos decía que el sujeto activo determinado podía ser pues una persona que tenga un cargo público, ¿cierto? Pero Sí. mi pregunta es si esa persona con un cargo público llega a cometer una conducta punible fuera de las actividades que realiza normalmente, ¿esta persona es juzgada como una persona pública o como una persona, un sujeto activo indeterminado? A ver, es que la calificación del sujeto activo de la conducta punible, no importa si la conducta punible la ejerce cumpliendo sus funciones. De todas maneras, tiene esa calidad de funcionario público, porque usted, por ejemplo, como abogada, no le va a exigir la norma para ser un sujeto activo determinado que cometa la conducta punible exigiendo sus funciones de abogada. Si la comete por fuera de sus funciones, pues es un abogado. De igual manera el otro señor es un funcionario público, será un sujeto activo determinado de la comisión de una conducta punible. Porque, por ejemplo, si el senador Álvaro Uribe Vélez comete una conducta punible fuera del recinto de sus funciones, pues es un senador de la República y está cometiendo una conducta punible. El hecho de que esté por fuera de sus funciones no deja de ser senador de la República. Profe, no sé si estoy equivocada, tengo una pregunta. ¿Y aquella persona es sancionada, o sea, se le da la multa como más severa por tener conocimiento de la ley, ¿no es? A ver, eso sucede con nosotros los abogados, ¿no? Si nosotros cometemos una conducta punible, sabemos de normas y de leyes, pues el juez irá a colocar una sanción pues más severa por la situación de nosotros ser abogados y conocer la conducta punible, ¿cierto? No irá a ser tan benévolo en la situación de imponer la pena que va a imponer, ¿cierto? Entonces, y nos indica y nos aclara dentro de las diferentes audiencias, es una función de los jueces aclarar y decirnos, doctora fulana de tal, Laura, Nela, Nata, por ejemplo, ustedes son abogadas, doctoras, conocen que eso era un delito, conocen que estaban conculcando un bien jurídicamente tutelado, por lo tanto, pues les voy a imponer esta pena o alguna situación de esas. Sí es cierto, ¿no? Pero depende también de la autonomía y discrecionalidad del juez. Recuerde que el juez tiene esa discrecionalidad y se irá a mover en los del mínimo y el máximo de la pena, ¿cierto? Nosotros ahora, después de que miremos esto de las formas de ejecución de la conducta punible, vamos a mirar lo que es la extradición y después entramos a mirar las clases de penas que hay y que tenemos en Colombia a partir del artículo 34 del Código Penal. Ahí debemos hacer una dosimetría de la pena, debemos mirar que el artículo 60 del Código Penal nos indica en dónde se debe movilizar el juez para poder imponer una pena. Profesor, Bien. yo tengo una pequeña inquietud. Señor. Es que cuando estábamos hablando de sujeto determinado, indeterminado, que la pregunta prácticamente la hizo la compañera Cindy,
porque nosotros ayer estábamos socializando en nuestro grupo sobre el caso del coronel Aldana. No sé, pues obviamente usted haya tenido conocimiento sobre eso, del caso del coronel Aldana. Sí. Entonces estábamos determinando si era un sujeto determinado o indeterminado. Vimos el delito que se le imputó, que fue el artículo 103 por homicidio, que prácticamente dice que el que matare tendrá una, bueno, lo que dice sobre la prisión. Entonces, en este caso, lo asimilamos como un sujeto indeterminado porque no estaba en sus funciones con el servicio. Ya lo Entonces, habían separado de las fuerzas militares. no, estaba totalmente activo en ese momento. Creo que era el tercero al mando. Terminado. Entonces, doctores, Comandante de la es policía del determinado, es determinado. Si ya lo habían separado de las fuerzas militares, es exmilitar y entonces ya vendría a ser un sujeto activo indeterminado. Pero si estaba dentro de las, cumpliendo con su cargo, con su puesto, es un sujeto activo determinado porque es un coronel de la República, un coronel de las Fuerzas Armadas. Es un Pero sujeto digamos, determinado. pero digamos, en ese sentido, el delito no tiene que ver nada con sus funciones, ¿no? Es como poner un Ah, no, ejemplo. no, 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 ojo, ya, es que miren, ya el castigo yo les indicaba, creo que era en este curso, cuando hablamos nosotros de que era una jurisdicción especial, y yo les indicaba que cuando un miembro de las fuerzas militares activo, ojo, activo, cometa una conducta punible en desarrollo de sus funciones, lo irá a castigar la justicia castrense. Pero hay unos delitos que se cometan por parte de esos miembros que son delitos eh, aberrantes o de lesa humanidad, que entonces irá a castigarlo la justicia ordinaria. Si no está en ejercicio de sus funciones y comete una conducta punible, lo irá a castigar la justicia ordinaria. Por ejemplo, una persona que tiene un permiso a las 6 de la tarde del día viernes, un permiso y para ingresar el día martes a las 6 de la mañana. Recuerde que está en permiso y no está cumpliendo ninguna función, prácticamente está de civil. Sale la persona, por ejemplo, a ingerir licor, a rumbear y comete una conducta punible, en ese evento no está cumpliendo sus funciones porque tiene un permiso. Ese delito, esa conducta punible la irá a castigar la ley ordinaria. Está dentro de sus funciones y comete una conducta punible, por ejemplo, como estos militares que violaron o accedieron carnalmente a esta menor, pues hay que mirar y determinar la gravedad del delito para ver cuál de las dos justicias lo va a sancionar. Pero estaban en un principio se cree que lo va a juzgar la justicia ordinaria porque estaban cumpliendo funciones militares, estos 7 militares que abusaron de esta niña de 12 años. Pero también hay que determinar, y por eso siempre les he dicho que se debe hacer un estudio responsable y de acuerdo, ir ligados o relacionados con la norma. Si es un delito que reza la norma, que se debe castigar por la justicia ordinaria, pues hay que llevarlo a cabo por la justicia ordinaria. Yo siempre les he dicho, doctores, nosotros no debemos vivir de supuestos, ojo, en materia penal menos. Yo no puedo vivir de supuestos. Es lo que primero que todo me indica la norma y debo aplicar la norma. Porque si yo vivo de supuestos, de pronto cometo una conducta punible. Yo no puedo decir no. Lo que sucede acá es que como los 7 militares cometieron la conducta punible de acceso carnal violento contra la niña de 12 años, pues inmediatamente la ley nos dice que lo juzga la justicia castrense. Estoy haciendo un supuesto, doctores. No he analizado responsablemente el delito y su gravedad para mirar cuál de las dos legislaciones lo puede castigar. Debemos remitirnos a las normas y a las leyes y no decir, no, es que como cometió allá, empezar a colocar supuestos, mirar, no, hay que estar claros. Si ese delito de acceso carnal violento, la norma nos indica que será juzgado por la justicia ordinaria, lo hará la justicia ordinaria. Si hay algunas lesiones personales en función de sus trabajo, estos militares, por ejemplo, los policías cometen lesiones personales, pues los irá a juzgar la justicia castrense porque son delitos muy, muy leves. Yo les indicaba, no sé si el día de ayer, que
algunos delitos que no revistan una gravedad, pues entonces se mirará cuál de las dos justicias lo irá a castigar. Es, por ejemplo, el caso que sucedió ahorita por el aislamiento en mesitas del colegio, cuando creo que eran dos miembros de la policía, fueron porque habían unos chicos en la calle incumpliendo las medidas de seguridad y de aislamiento. Agredieron a los policías, uno de ellos sacó un arma, creo que disparó hacia una persona, la hirió en un pie, y los demás le quitaron el arma y le dispararon y asesinaron a un policía, ¿cierto? Ese caso la semana pasada me contrataron para llevarlo, estoy en la averiguación de que el juzgado donde se llevaron a cabo las diferentes audiencias de legalización de captura y de formulación de imputación me haga llegar los diferentes CDs para analizar, para ir a la audiencia de formulación de acusación. Y estamos en eso. Entonces, mire que los policías estaban cumpliendo unas funciones dentro de su trabajo, pero uno de ellos hiere a un chico de los que estaban manifestando ahí en una pierna. Eso es una lesión personal de acuerdo al artículo 111 y subsiguientes del Código Penal. Está en ejercicio de sus funciones y comete una conducta punible, lo debe castigar la justicia castrense. Pero como acá hay un homicidio, doctores, hay un homicidio de un miembro de las fuerzas militares, o las de la policía, mejor porque. Entonces, mire que todo el hecho y las circunstancias se agravan. Por eso lo inicia y lo lleva a cabo la justicia ordinaria, lo está llevando un juez penal municipal con función de control de garantías de la Mesa Cundinamarca, porque la Mesa Cundinamarca es cabecera municipal de todos esos municipios y reúne todos los delitos que se puedan cometer en esa situación, y donde es la autoridad competente este juez penal municipal con función de control de garantías de la Mesa Cundinamarca. Ya creo que se llevó a cabo, según lo que hablé con la señora el día de ayer, se llevó a cabo la legalización de captura, se llevó a cabo la formulación de imputación, y pues obvio que no se va a llevar a cabo la imposición de medida de aseguramiento preventiva en centro carcelario, porque se legalizó la captura y se tiene privada la libertad a las personas que supuestamente cometieron este homicidio. Pero por la gravedad, Discúlpenme. permítame un momentico ya, por la gravedad de la situación, la gravedad del delito, pues hay que determinar cuál de las dos justicias lo puede llevar. En este caso, pues es grave el homicidio de un agente de la policía, pues entonces lo va a llevar la justicia ordinaria. Por eso nosotros en cada uno de los delitos, cada una de las conductas punibles, debemos leer, mirar cuál es la autoridad competente para poder llevar a cabo esto. De igual manera sucede con el sujeto activo determinado o indeterminado. Si ya es un exagente, pues ya no cumple la función de militar, ya es cualquier persona porque es exagente y hace parte del grupo de las personas indeterminadas, porque ya no está cumpliendo, ya no tiene esa calificación, ya no tiene esa, ¿cómo se denomina? Esa situación de militar, porque ya no está cumpliendo con esas funciones. Señora doctora Nela. Doctor, es que en la pregunta que planteó la compañera Cindy, yo necesito especial claridad porque realmente sí me había generado confusión. Entonces, para tener claridad respecto al caso, es un oficial de la policía que no propiamente en desarrollo de sus funciones o no las funciones para las cuales fue contratado, comete un homicidio. Entonces lo identificamos como sujeto determinado porque es miembro activo de la fuerza pública. Entonces el calificativo, sujeto... Claro, por eso yo siempre les indico que el sujeto activo es porque tiene una calificación o tiene algún trabajo que lo identifica diferente a las demás personas. Les lleva el proceso de la justicia penal militar
o la justicia ordinaria, eso ya es otro tema, pero es un Eso sujeto sí. determinado. Gracias, doctor. Ojo, porque tiene una calidad, ¿cierto? Mire, les voy a poner el ejemplo. En este caso, si yo soy abogado penalista, en el evento que cometiese una conducta punible, hablemos, unas lesiones personales, pues yo soy un sujeto activo, ¿cierto? Determinado porque tengo esa calidad de abogado y cometí una conducta punible. Pero resulta que cometí algunos otros errores por ahí y el Consejo Superior de la Judicatura me sancionó suspendiéndome mi tarjeta profesional por 6 meses. Ya no soy abogado ni puedo cumplir funciones de abogado. No puedo asistir a ninguna persona, no puedo asistir a audiencias, no puedo inclusive casi ni asesorar. No tengo esa calidad de abogado, no tengo esa profesión porque me la han quitado. Y si durante esos 6 meses cometo una conducta punible, soy un sujeto activo indeterminado porque no tengo la calidad de abogado. ¿Sí ven? Profe, entonces Señora. estaría bien asociarlo, pues yo lo asocio así, digamos en el caso de un médico, él pues cuando se gradúa se compromete a proteger la vida, entonces sería como si comete una conducta punible, ¿cómo lo digo? Ir como contra los principios de lo que él juró y ante Dios, ¿sí? Lo entiendo así, ¿sí está bien o estoy errada? Sí, Disculpe, doctor. ellos tienen que Disculpe. jurar. Pero es médico, ya es graduado, es médico, tiene esa calidad, ¿cierto? Y si comete una conducta punible teniendo esa profesión, pues es un sujeto activo determinado. En el evento que lo suspendan y le quiten o le suspendan su tarjeta profesional y deje de cumplir esos, ya en ese evento pues no está haciendo o no está fungiendo como médico, ya es cualquier persona del común, hablemos así, porque no tiene su tarjeta y ya no puede realizar esa profesión como tal, como médico. Y si comete una conducta punible, pues es una persona porque es ex médico, hablemos así, para que de pronto entendamos mejor. No es médico en ese evento porque no tiene esa calidad o esa cualificación que le da la norma, en este caso eh, la Secretaría de Salud o el Ministerio de Salud, ya le ha quitado, le ha suspendido esa tarjeta, deja de ser médico en ese evento y si comete una conducta punible, pues es un sujeto activo indeterminado. ¿Vale? Muchas gracias, Doctor, profe. y si ¿Quién me existe el habla? caso, digamos, de quitarle determinadamente la profesión a aquel sujeto activo, Señora, no le oí si, bien. si existe el caso de quitarle, o sea, cancelarle totalmente determinada su, ¿Su su, tarjeta? su profesión, sí. Claro, claro, doctores. Si nosotros no nos cuidamos, doctores, la ley 1123 del 2007, que es el Código Disciplinario del Abogado, me indica que me pueden suspender la tarjeta temporalmente, 2 meses. Si sigo embarrándola porque estoy alegando pruebas ilegalmente obtenidas, me suspenden la tarjeta por 2 años o por más tiempo, no sé. Pero si sigo cometiendo la misma conducta, me la suspenden definitivamente, doctores, y no nos dejan la posibilidad de seguir ejerciendo nuestra profesión. Y eso sucede en todas las profesiones. Ojo con ello, por eso existe en cada una de las profesiones un código disciplinario. En este caso, la ley 1123 del 2007, y ahí nos indica todo. Me la pueden suspender definitivamente. Y el hecho de suspendérmela definitivamente, no puedo actuar como abogado en ninguna situación. De igual manera, los médicos, los contadores, toda esa situación, porque es que, ojo, acá es donde viene la sanción más dura, como me comentaba alguno de ustedes, porque nosotros conocemos la norma. El, el arquitecto también conoce la norma dentro de su profesión de arquitectura y si comete una conducta punible dentro de su profesión, pues entonces le irán a suspender también para que no primero se corrija y segundo no siga cometiendo las conductas punibles. Por eso nos castigan a nosotros y nos pueden quitar la tarjeta. Y la Doctor, única manera de recuperar nosotros esta profesión es iniciando nuevamente la carrera y nuevamente titulándonos de abogado, pero iniciando nuevamente
toda la carrera desde el primer semestre hasta el último semestre para obtener nuevamente nuestra profesión. ¿Sí ven? Doctor, qué Eso pena. sucede, claro, señor. Todavía entonces, es que todavía me queda la inquietud. O sea, si vamos a especificar, sabemos que el coronel para esa época era un miembro activo de la Policía Nacional. Era coronel. Era sí, señor, era el Entonces comandante es sujeto operativo. activo determinado, doctor, ya. Pero doctor, Sujeto o activo sea, pero determinado. doctor, es que tengo una duda, digamos, él comete un delito que se estipula de carácter general, porque lo puede cometer cualquier persona, y no se comete, digamos, cito el artículo 414, que es prevaricato por omisión. El servidor público que omita, retarde o rehúse o deniegue un acto propio de sus funciones incurrirá en prisión de 2 a 5 años. Ahí sí se estaría hablando de un sujeto determinado porque habla sobre un servidor público. Pero la conducta punible realizada por el coronel Altana sería en un caso, perdón, en un sujeto indeterminado, porque lo puede No, cometer. señor. Doctor, el coronel, ¿qué es? No es un servidor público, doctor, es que no nos tiene que determinar o decir directamente el servidor público. El coronel no es un servidor público, doctor. Sí, claro, sí, señor. Ah, bueno, doctor, ahí está la respuesta. No Doctor, una solamente, pregunta. Profe, no son, así sea cualquier servidor público, una secretaria, ¿sí? Se le- si, doctora, si cumplen funciones de servidores públicos, tienen esa calidad. Ojo, es que es más, inclusive los civiles que hagan contratos con las personas y tengan la calidad de servidores públicos o de funcionarios públicos, siempre y cuando tengan ese contrato, eso, y les indique dentro de su contrato que es un servidor público, doctores, esa es la calidad. No necesariamente, doctores, como me indica el doctor acá, tiene que Disculpe, decir, doctor. Ricardo, el quería servidor preguntar algo. público es servidor público, doctores. Se le quitará esa calidad de servidor público cuando ya no cumpla funciones públicas. Listo. Señor. Doctor, qué pena, Ricardo, qué pena interrumpirlo. Yo sé que el conocimiento es fuerte. Doctor, lo que pasa es lo siguiente. Por ejemplo, yo creo entenderle a Alejandro. Lo que pasa es que con el tema de las fuerzas militares y la policía, digamos, cuando se comete alguna situación especial, el descanso, como usted decía, el descanso, ese permiso, también es un acto del servicio. Lo que pasa es que la parte disciplinaria habla de con ocasión o sin ocasión al mismo. Y, por ejemplo, cuando pasan toda esta serie de situaciones, digamos, la policía como institución, dependiendo de la gravedad, lo que hace es destituir al funcionario para que lo coja la justicia penal ordinaria y lo juzgue de esta forma. Entonces, creo entenderle a Alejandro que ya, digamos, cuando se presenta esta situación y es destituido, pues ya pierde esas funciones. Ahí me está dando la razón, doctor Ricardo. Si es destituido ya no es funcionario público, pero si cometió la conducta punible siendo funcionario público es un sujeto determinado. Ojo, ojo, doctores. Si yo soy el militar y hoy cometo la conducta punible siendo funcionario público, se castiga en el momento de los hechos. Pero si ya mañana me destituyen por haber cometido esa conducta punible, doctores, soy exfuncionario, pero cometí la conducta punible siendo funcionario, doctores. Ojo con ello. Es en el momento de cometer la conducta punible. Porque si hoy soy el militar y hoy me retiran, ojo, hoy me retiran de ese cargo y en las horas me retiran hoy a las, ¿qué horas son? Las 9 de la mañana. Me dicen, usted ya no es más no es ya más militar. Aquí está su carta de despido, toda esa situación. Y comete una conducta punible a las 5 de la tarde, pues soy un sujeto indeterminado porque ya dejé esas funciones de funcionario público, doctores. Pero si hoy a las 8 de la mañana cometí una conducta punible y todavía sigo siendo funcionario público y me despiden a las 9, cometí la conducta punible siendo funcionario público, doctores. Hay que diferenciar eso. Es en el momento de cometer la conducta punible, si era funcionario o no era funcionario. Y lo que me indica de cuando hay un permiso, sí sigue siendo un
un funcionario, pero cometió la conducta punible no en función de sus actividades, porque estaba de civil prácticamente, porque tenía un permiso. ¿Sí ve? Entonces, aquí hay esas dos situaciones que debemos tener claro. Es en el momento de cometer la conducta punible si tenía esa calidad o esa calificación, sí o no. ¿Entendido? Este señor Doctor, militar que me dicen cometió la conducta punible siendo Ahora, coronel, la cometió teniendo esa calidad, doctores. Si por el hecho es óbice para que lo despidan o lo retiren del servicio, pues ya después de que lo retiran, sigue, va a ser una persona indeterminada. Pero cuando cometió la conducta punible tenía esa calidad de funcionario público, doctores. Si ya la comete después de que lo retiran del servicio, pues será una persona indeterminada porque no tiene nada que ver con las funciones públicas. ¿Sí ven? Eso es. Por eso Doctor, una pregunta. es aquella persona que tiene una calidad o una cualidad especial en el momento de cometer la conducta punible. Ese sargento militar estaba también en ocasión de su servicio y en ese momento cometió la conducta punible. Después lo despiden, pues cometió la conducta punible siendo funcionario público, doctores. Hay que mirar eso. Esa calidad y cuándo la tiene y cuándo la pierde. Mientras tenga esa calidad o esa calificación y comete una conducta punible, será sujeto activo determinado. Si la perdió y después de haberla perdido, comete la conducta punible, vendrá a ser un sujeto activo indeterminado. disculpe, Doctor, doctor. una pregunta. ¿Y en qué se basa el juez en el momento de mandar a un centro carcelario, bien sea especial en el sentido de que los militares, tanto como los policías, tienen sus centros carcelarios especiales pues, para ellos? ¿O en qué se basa el juez para enviarlo a otro centro carcelario, como puede ser La Modelo, La Picota, por ejemplo, en Bogotá? Doctora, porque eso no es que se base el juez, eso es dependiendo las jurisdicciones. Si lo juzga la jurisdicción penal militar y lo sanciona, pues lo mandará a las cárceles que tienen allá las jurisdicciones. Si lo juzga la justicia ordinaria, doctora, pues le irá a imponer una pena privativa de la libertad en La Modelo, en La Picota o donde sea, dependiendo de la jurisdicción que lo juzgue, ¿vale? Gracias, doctor. Disculpe, Bueno, señor. no, era que yo me iba a referir más al tema de la función pública, ¿sí? Y bien lo dice desde el artículo 121 al 132 de la Constitución Política, de quiénes son y cuáles son los deberes que tienen los servidores públicos. Y ojo con esto porque un concepto del Departamento Administrativo de la Función Pública habla de cómo se convierte usted en servidor público o en funcionario público y tiene unas calidades y unos pasos específicos y entre esos pasos específicos usted debe tomar posesión de su cargo mediante un juramento que le dice proteger la Constitución y las leyes colombianas. A ver, doctor ¿Sí? Ricardo, no nos salgamos del tema. Mire, yo estoy hablando acá del cuando se comete una conducta punible, no estoy hablando de cuándo se adquiere esa calidad de funcionario No, público. es que a donde me refería es que doctor, en la mire, discusión, doctor, a donde dicen que cuánto se mire, convierte en desde funcionario que público. tenga, doctor, desde que haya llevado a cabo ese procedimiento y sea un funcionario público, es funcionario público. A mí no me está interesando en este momento si la conducta punible la cometió antes de ser funcionario público y a mí no me interesa acá el procedimiento. Porque Doctor. yo, por ejemplo, voy a concursar para ahorita distrital. Yo tengo que hacer Carrera un administrativa. procedimiento y mientras no me den esos resultados y no me den el acta de funcionario De posesión. público, no, de posesión, no soy funcionario público y acá dentro de las conductas punibles no me interesa ese procedimiento, doctor. Me interesa es que si ya me dieron la posesión, como dice la doctora, y inicio el cargo y cometo una conducta punible, tengo esa calidad. Mientras tanto, si por ejemplo estoy en el proceso y no cumplo con los requisitos, pero estoy en el proceso y cometo una conducta punible, pues no soy funcionario público todavía, doctores. Ojo con ello. Y acá no, ese procedimiento, eso es de constitucional, eso, acá les estoy indicando es el sujeto activo de la conducta punible cuando es determinado y cuando es indeterminado. Y es determinado cuando tenga esa calidad, doctores. A mí no me interesa el procedimiento, doctor Ricardo. A mí me interesa es que si cumplió o no con esos requisitos y como dice la doctora Nata, si ya me posesioné, a partir de la posesión adquiero esa calidad y si cometo
esa conducta punible media hora después de haberme posesionado como servidor público, soy determinado, doctor, es eso, no es más. Yo Doctor, no sé entonces por una qué pregunta. estamos colocando tanta situación. Doctor, usted mientras no se gradúe de abogado no es abogado. Mientras no reciba su tarjeta profesional por el Consejo Superior de la Judicatura no es abogado. Tan pronto reciba su tarjeta es abogado y desde ese mismo momento en adelante adquiere esa calidad de abogado. Mientras tanto está haciendo el procedimiento de abogado, que es lo que estamos haciendo, estudiando, mirando toda esa situación. Doctor, Mientras entonces tanto, soy una persona indeterminada, doctores. una pregunta, doctor. Entonces, como para que quede más claro, ¿el sujeto activo determinado es igual o hay una diferencia con el sujeto activo calificado? Es que, doctor, es lo mismo calificado o determinado, es que es determinado porque tiene una calificación, una cualidad especial que lo diferencia con los demás, doctores. Yo soy abogado, lo diferencio acá con el vecino que no es abogado, es una persona cualquiera Viene normal del siendo un común, no tiene sinónimo. esa calidad, no tiene esa cualidad. Doctores, es eso. La Doctor, madre, una preguntita. señora. Y si comete una conducta punible siendo un sujeto activo determinada y sé que la sanción es severa porque tengo conocimiento de la ley, ahí me puede manejar la otra actividad en esa conducta. Claro, claro. Ojo, doctores, la retroactividad o la ultraactividad, doctora Gidis, se practica, por eso dice la norma que la menos restrictiva y más favorable se aplicará de preferencia a aquella ley más dañina, hablemos así, en este evento. Claro, se puede aplicar en esos eventos, claro. Profe, pues, como tengo conocimiento que la otra actividad se maneja como a favorabilidad del sujeto, ¿cierto? Pero como tengo conocimiento de la ley, sé que va a ser severa, ¿por qué me va a favorecer la otra Favorecer, actividad? claro, doctora, porque la ley lo indica así, de esa manera. La ley lo indica así, de esa manera. Y si no se favorece a usted, estaría en desigualdad de condiciones con otras personas que han cometido la misma conducta punible. Ojo, es que, doctores, quiero que quedemos claro en una situación. Lo que está tipificado se puede aplicar. Lo que está en la norma se puede aplicar, ¿cierto? Y por el hecho de conocer, ojo, de conocer la conducta punible, pues no quiere, de conocer, perdón, la ley no quiere decir que no se nos aplique el principio de favorabilidad legal. Claro, porque estaríamos en desigualdad de condiciones con otras personas. Si yo cometo una conducta punible por el hecho de ser abogado y no me aplican el principio de favorabilidad legal, doctores, eso está tipificado ahí. Si no me lo aplican, estaría en desigualdad con otras personas que cometieron Pero, la conducta punible. entonces me explica eso, esa parte donde dice, si yo tengo conocimiento de la ley y se me va a juzgar severo. Doctora, es que yo, a ver, lo que digo severo no, es que el juez de pronto no le va a hacer sustancialmente una rebaja grandísima, ¿cierto? Si el juez le va a imponer, por ejemplo, por un homicidio, dice que de 208 meses a 450 y dependiendo los cuartos, ¿cierto? Si usted, por ejemplo, va a ubicar en los cuartos medios que dice que es cuando confluyan conducta, situaciones de mayor y de menor punibilidad o circunstancias agravantes y atenuantes, pues el juez la va a ubicar en esos cuartos, ¿cierto? Y no la va a ubicar en el primer cuarto. Es eso, no es que el beneficio sea sustancial, ojo, no es que sea muy grande, es un beneficio muy pequeño o no le admitirá lo que su abogado le esté diciendo, porque le va a decir, no, abogado, yo no puedo otorgarle a usted ese beneficio porque ella conocía de la norma o de la ley, pero no es un beneficio sustancial, doctora. Por ejemplo, en el evento que su abogado le esté diciendo que ese delito puede conmutársele o cambiársele la pena, en centro carcelario por la domiciliaria. El juez le puede decir no, porque ella conocía de la norma, la voy a dejar privada de la libertad en el centro de reclusión y no le doy el beneficio de mandarla para su domicilio. Por ejemplo, puede ser eso. Aun cuando es muy grande esa situación, ¿cierto? Porque si el delito comporta esa conmutación de esa pena, pues imagínense, por conocer yo la norma, me deja privada la libertad en el centro carcelario que es más tenaz, perdonen que hable así,
por el del domicilio. Puede ser esa una de ellas, pero son muy mínimas, mas no son grandotas, doctora. Es que la imposición del principio de favorabilidad es grande, porque mire que es una decisión de una norma que perjudica notablemente a una persona en años de privación de la libertad por otra que es más benévola. En ese evento es que se da esos beneficios, sí o no. Listo, ¿quién más? Doctor, Bueno, una ya pregunta. O sea que para el caso, Perfecto. el juez se ubicaría para, como tal, aplicar la pena en los cuartos medios, ¿es correcto? ojo, sí, pero es que, a ver, por eso no quiero yo como adelantar esa situación, porque recuerde que todos los tipos penales o la ley los divide en 4 cuartos. Primer cuarto, cuartos medios y último cuarto. Es que por eso es que a mí esta situación virtual se me ha complicado, porque yo utilizo mucho mi tablero y utilizo toda esa situación. Hay que hacer una serie de operaciones, dividir los cuartos, toda esa situación. La norma nos indica, doctores, que todo tipo penal se divide en 4 cuartos cuando el juez vaya a hacer la imposición de la medida de la pena privativa de la libertad. Y ojo, dividamos, cojan un cuaderno y vamos a hacer de una vez esta situación ya que estamos hablando de ella. Cojan un cuaderno, hagan una línea horizontal. Va mejor con la calculadora, ¿cierto? No, pero hagan la línea horizontal. Dividan esa línea en 4 cuartos. Dividan esa línea en 4 cuartos. Bueno, vamos a hablar de eso de una vez. Aunque creo que no nos... Dividan esa línea en 4 cuartos. Hagan toda la operación. No los estoy viendo haciendo la operación. Otros Profe, y solo es en 4 cuartos porque ayer hicimos nosotros el caso y a mí me salió en la sexta. No, solo en 4 cuartos. No, doctora, yo no sé de qué me está hablando usted. Doctora Gidi, no sé la verdad. Hagamos el ejercicio, vea. Unos me apagaron la cámara porque no van a trabajar, otros los veo sin trabajar. Vamos a trabajar y hacer esto casuístico. Una línea horizontal me la dividen en 4 cuartos. Toditos. Ya vamos a hacer la dosimetría penal sencilla. Y después seguimos hablando sobre los sujetos activos determinados e indeterminados. Quiero que me quede claro eso, doctores, y que no tengamos ninguna duda. Me duele la cabeza porque no me han entendido. Bueno, mañana de pronto con plastilina les indico bien esa situación. Entonces, para mirar, 4 cuartos. En la primera línea de su parte izquierda, escriban 208 meses. De su parte izquierda. ¿Qué valor, perdón, profe? En la primera línea hicieron, ¿cierto? La Sí. línea horizontal dividieron 4 cuartos. En la primera línea de su izquierda, la línea vertical, escriban 208 meses. Y en la última línea vertical, escriban 450 meses. En la última línea. En la última línea. Ese es el mínimo y el máximo del tipo penal que vamos a coger, que es el homicidio del artículo 103. Mínimo 208 meses, máximo 450 meses. En esos ámbitos es que se tiene que mover el juez. Pero ojo, doctores, hay que saber el máximo del primer cuarto. En este caso, el mínimo del primer cuarto son 208 meses. No sabemos el máximo del primer cuarto, o sea, la segunda línea. No sabemos. Y entonces, ¿cómo hacemos para saber esto, doctores? Coloquen 450 meses menos 208 meses si me hacen esa operación. 242. ¿Cuánto? 242. Como estamos, me hacen esa operación, me restan de 450. 242 meses, dale. Bueno. Como ¿Profe, le estamos resto hablando, 200 qué? hagamos la operación, hagámosla, restémosle 450. 208. Dice. De 450 meses, restémosle 208, que es el mínimo. Yo lo voy a hacer también acá, utilizando 242. 242. 242, muy bien, doctor. ¿Lo Ahora, dividimos en 4? como estamos hablando de cuartos,
Lo dividimos en 4. Divídamelo en 4. Eso le da, bueno. 60.5. ¿Cuánto da? 60.5. 60.5. Ojo, doctores, cada cuarto, esto es una constante, cada cuarto me vale 60.5, cada cuarto. Ojo con ello. Pero ahora, ¿cómo vamos a sacar el máximo del primer cuarto? Vamos a hacer la siguiente operación. ¿Multiplicando los años, profe? No, doctora, pónganle cuidado. Pongan cuidado y ahorita... 208 más 60,5. Ojo, se colocará el mínimo del primer cuarto, que son 208 meses, más 60.5, que es la constante. Eso me da un resultado, y ese resultado será el máximo del primer cuarto. ¿Cuánto da ese resultado? 268,5. Punto 5. Exacto. Entonces colóqueme en la segunda línea 268.5, que viene a ser el máximo del primer cuarto, pero a su vez viene a ser el mínimo del segundo cuarto. ¿De qué? Sí, del segundo cuarto, el mínimo del segundo cuarto. Sí, señor. Ahora, para sacar el máximo del segundo cuarto, ¿qué debemos hacer? Tomamos el máximo del primer cuarto, que fuese 268.5. Y se le suman los 60.5 otra vez. Más la constante, 60.5, y me da un resultado que viene a ser el máximo del segundo cuarto. Del tercero. Qué pena, profe. No, yo para la matemática mala, perdida. ¿Quién me habla? Sí, profe, G. Hola, Givis. Eso es muy fácil. Ahorita volvemos a explicar. Bueno, entonces, doctores, se tomó el máximo del primer cuarto, se le sumó la constante, los 60.5, y me dio un resultado. ¿Cuánto es el resultado? 329. Ese tercer resultado es el máximo del segundo cuarto, pero también vendrá a ser el mínimo del, del segundo cuarto, profe. Cuarto. El tercero. Del tercero. Ahora, tomemos el máximo del tercer cuarto, le sumamos la constante y nos da un resultado. Tomemos el máximo del tercer cuarto, le sumamos la constante. El mínimo y le sumas la constante para dar el máximo. Para llegar al máximo. No, ojo, siempre se toma el máximo del Doctor, una pregunta. Del cuadrante anterior. Ahí no tenemos aún el máximo del tercero. Doctor, una pregunta. Una pregunta. Si lo dividimos, Señora. Perdón, una pregunta. Si los dividimos, el mínimo es 208 inicialmente, el máximo 450. Sacamos la constante, que es 60.5. Sí. Y ubicamos en la primera línea, pues el mínimo sería 60.5 y le sumamos los 208 para que nos dé el máximo de la segunda línea, y el mínimo sigue siendo los 60. No, ojo, mire. Ya hicimos la división y nos da 60.5. Volvamos a iniciar desde el principio. Dice que para sacar... Ojo, pongan cuidado. Dice que para sacar el máximo del primer cuarto, vamos a ubicarnos nuevamente en el primer cuarto. El mínimo del primer cuarto son 208, que es donde parte la sanción del tipo penal. Entonces tomamos ese mínimo, que son 208 meses, más la constante, que son 60.5. ¿Cuánto nos da de resultado? 268.5. Punto 5, que sería el máximo del primer cuadrante. El máximo, o sea, en la segunda línea coloquemos 268.5, que es el máximo del primer cuarto. ¿Sí? 268. Ahora vamos a sacar el máximo del segundo cuarto. Tomamos el máximo del primer cuarto, que ¿cuánto es? 268,5. Daría 329.
Entonces, tomamos ese máximo que son 268.5, que es el máximo del primer cuarto, más la constante. Da 329. ¿Cuánto? 329. 329. Perfecto. 329 será el máximo del segundo cuarto. Ahora, tomamos ese máximo del segundo cuarto, 329, y le sumamos la constante. 389,5. Ese será el máximo del tercer cuarto. Del tercer cuarto. Y para el Ahora cuarto. Y para el cuarto. Tomamos ese máximo, ese tercer cuarto, y le sumamos la constante y nos tiene que dar el máximo de la pena. 389,5 más 60,5, 450. Exacto, ahí está. ¿Sí ven? Eso es. Pero, ojo, doctores, esta es una dosimetría muy sencilla. Si nosotros o vamos a juzgar a una persona que haya cometido un concurso de conductas punibles, por ejemplo, hurto, agravado, calificado, atenuado, tentado, vamos a llevar a cabo una operación por lo menos de 2 horas y media, 3 horas, porque que hay que aumentarle, hay que disminuirle, hay que... Bueno, entonces acá ya para hacerles la explicación, estos son los cuartos y ya tenemos mínimo y máximo de cada cuarto, ¿cierto? Mínimo y máximo de cada cuarto. Doctora, allí la veo como que no... Profe, disculpe, esa dosimetría, ¿dónde la encuentro? De las penas. Ahí mismo en el Código Penal, cuando dice Sí, tendrá ya vamos, una pena tal y tal. ya vamos para allá, doctora Nata, despacito. Bueno, entonces, ¿qué nos indica? El juez, estamos hablando del homicidio simple del artículo 103. El juez se tiene que mover desde ese mínimo hasta ese máximo, de 208 a 450. Pero ojo, el juez tiene que tener en cuenta lo siguiente. Para ubicar a esa persona en el primer cuarto, o sea, de 208 meses a 268.5 meses, debe saber que esta persona no tiene antecedentes judiciales, que únicamente confluyen circunstancias de menor punibilidad, es decir, que esta persona es una persona que nunca ha cometido una conducta punible, que nunca ha cometido ningún delito, nada de eso, y lo ubicará en ese primer cuarto. Para ubicarlo en los cuartos medios, que así se llaman, el segundo y el tercero se llaman cuartos medios, es porque confluyen, o la persona a la cual se está judicializando tiene antecedentes y tiene agravantes, es decir, tiene circunstancias de menor punibilidad y circunstancias de mayor punibilidad. Es decir, en este caso hablemos que tiene antecedentes judiciales, ¿cierto? Ese es un agravante, pero no ha cometido ninguna otras circunstancias de menor punibilidad que ahorita las vamos a mirar. Entonces lo ubica en cualquiera de esos dos cuartos. El juez es autónomo y discrecional para ubicarlo en esos dos cuartos. Y para ubicarlo en el último cuarto es porque solamente esta persona haya tenido agravantes o circunstancias de mayor punibilidad. Únicamente una o dos circunstancias de mayor punibilidad. Leamos el artículo 60 del Código Penal, doctores, muy despacio, y el artículo 61, muy despacio. Si ve, ya nos fuimos casi al artículo 100, que es terminando el módulo, pero bueno, chévere. Miremos el artículo 60 y artículo 61, y lo vamos a leer despacio, cualquiera de ustedes que me colabore con esa lectura, del Código Penal, del Código Penal. Parámetros Dale, parámetros para la... Doctor Wilson, bueno, y después la doctora Ana María me lee el 61. Muchas gracias, profe. Parámetros para la determinación de los mínimos y máximos aplicables. Para efectuar el proceso de individualización de la pena, el sentenciador deberá fijar en primer término los límites mínimos y máximos en los que se ha de mover. Para ello, y cuando hubiere circunstancias modificadoras de dichos límites, aplicará las siguientes reglas. 1. Si la pena se aumenta o disminuye en una proporción determinada, esta se aplicará al mínimo y al máximo de la infracción básica. Segundo,
Si la pena se aumenta hasta en una proporción, esta se aplicará al máximo de la infracción básica. Tercero, si la pena se disminuye hasta en una proporción, esta se aplicará al mínimo de la infracción básica. Cuarto, si la pena se aumenta en dos proporciones, la menor se aplicará al mínimo y la mayor al máximo de la infracción básica. Quinto, si la pena se disminuye en dos proporciones, la mayor se aplicará al mínimo y la menor al máximo de la infracción básica. Gracias, doctor Wilson. Ojo, esto en este momento no lo tengamos en cuenta porque es cuando le digo que hay concurso de conductas punibles y nosotros no sabemos aumentarle la tercera parte al mínimo o quitarle al máximo. Ojo, ya al finalizar nuestro módulo vamos a hacer a dedicarle, si nos alcanza el tiempo, para hacer esta dosificación que es no complicada, pero es un poquito más difícil. Ahora sí, el artículo 61 me habla de lo que acabamos de hacer el día de hoy. Doctora Ana María, por favor, ahora sí, gracias. Ok, gracias, profe. Fundamentos para la individualización de la pena. Efectuado el procedimiento anterior, el sentenciario dividirá el ámbito punitivo de movilidad previsto en la ley en cuartos. 1 mínimo, 2 medios y 1 máximo. El sentenciador solo podrá moverse dentro del cuarto mínimo cuando no existan atenuantes ni agravantes o ocurran únicamente circunstancias de atenuación punitiva dentro de los cuartos medios. Cuando concurran circunstancias de atenuación y de agravación punitiva y dentro del cuarto máximo, cuando únicamente concurran circunstancias de agravación punitiva. Establecido el cuarto o cuartos dentro del que deberá determinarse la pena, el sentenciador la impondrá ponderando los siguientes aspectos: la mayor o menor gravedad de la conducta, el daño real o potencial creado, la naturaleza de las causales que agraven o atenúen la pena y la función que ella debe cumplir en el caso concreto. Además de los fundamentos señalados en el inciso anterior, para efectos de la determinación de la pena, en la tentativa se tendrá en cuenta el mayor o menor grado de aproximación al momento consumativo y en la complicidad, el mayor o menor grado de eficacia de la contribución o ayuda. Listo, gracias. Entonces, miren que siempre les he dicho a ustedes, doctoras y doctores, que se debe relacionarse con lo que dice la norma, no podemos salirnos de ello. El artículo 61 me indica que ya hicimos la división de los cuartos de cada tipo penal. Ojo, cada tipo penal tiene un mínimo y un máximo a imponer la pena privativa de la libertad. Si ustedes buscan cualquier otro tipo penal, le va a indicar el mínimo y el máximo, y el juez, cuando vaya a imponer la sentencia, pues hará esa división que ya nosotros hicimos, ¿cierto? De los 4 cuartos. Y acá me indica el artículo 61 que lo ubicará en el primer cuarto cuando solo existan circunstancias de menor punibilidad. Y vamos a hacerlo parte por parte. Entonces, como tuve el inconveniente de ingresar como a las 8:20 por la situación eso, vamos a trabajar por ahí hasta faltando unos 10 minuticos o 5 minuticos para las 10. Vamos a mirar cuáles son, doctores, ojo, vamos a mirar cuáles son las circunstancias de menor punibilidad. Y si confluye una de ellas o dos de ellas, el juez ubicará a esta persona en el primer cuarto. Siempre que exista una o dos o tres de estas que vamos a leer y que vamos a mirar. Son circunstancias de menor punibilidad. Artículo 55 del Código Penal, por favor. ¿Alguien que por favor me lea? Artículo 55, profe. Listo, doctor Wilson, hágame el favor. El título no se le vaya a olvidar, doctor. Claro que sí, profe. Circunstancias de menor punibilidad. Son circunstancias de menor punibilidad siempre que no hayan sido previstas de otra manera. Primero, la carencia de antecedentes penales. Permítame acá, doctor Wilson, que lo interrumpa. Ojo, si la persona no tiene antecedentes penales o judiciales. Cuando una persona tiene antecedentes judiciales, doctores, es porque
ha cometido con antelación a ello una conducta punible y ha sido sancionado mediante una pena ejecutoriada, mediante una sentencia. Por eso tiene antecedentes esa persona. Cuando ha sido condenado por un delito que ha cometido anteriormente y ha sido sentenciado mediante una sentencia ejecutoriada. Si no ha sido sentenciado mediante una sentencia ejecutoriada, simplemente no tendrá antecedentes judiciales. Pero ojo, también no tendrá antecedentes judiciales cuando, después de haber cometido esa conducta punible con antelación y fue sentenciado mediante esa sentencia ejecutoriada por la autoridad competente, pero ya han pasado 5 años de haber cumplido con esa pena, ya se le borran los antecedentes. Entonces, en esos dos eventos, uno, tendrá antecedentes judiciales cuando ha cometido un delito con antelación y ha sido sentenciado a pagar una pena privativa de la libertad, por ejemplo. Ahí tiene o adquiere antecedentes judiciales, porque hay se denomina se me olvida, las simples inscripciones en el SPOAT no hacen parte de los antecedentes judiciales. Tiene que haber sido sentenciado mediante sentencia condenatoria para que tenga antecedentes judiciales. Pero también se le borran cuando han pasado ya más de 5 años de haber cumplido esa pena, entonces ya no tiene antecedentes judiciales. Segundo, doctor Wilson. Muchas gracias, profe. Segundo, el obrar por motivos nobles o altruistas. ¿Qué será eso de obrar por motivos nobles o altruistas? No sé, cuando de pronto realiza una conducta punible por proteger a un niño, a un menor. Por ejemplo, doctora Nata, muy bien, eso es. Tercero. El obrar en estado de emoción, pasión excusables o de temor intenso. ¿Sí ven? El hecho de obrar por pasión, por alguna situación de esas del artículo del numeral tercero, pero ojo, doctores, acá tengo que hacer referencia con el artículo 57 del Código Penal y ustedes me van a indicar si acá se puede aplicar lo que está diciendo el artículo 57 del Código Penal. ¿Quién me lee el 57? Una persona diferente al doctor Wilson. Ira o intenso dolor. Exacto. Léame, doctora, o cualquiera. Doctora Gidis, bueno. Dale, doctora Gidis. Ira o intenso dolor. Ira o intenso dolor. El que realice la conducta punible en estado de ira o de intenso dolor causados por comportamiento ajeno grave o injustificado incurrirá en pena no menor de la sexta parte de la mínimo ni mayor de la mitad máximo de la señalada en la resolución. Carlos. ¿Será que esta ira intenso dolor del artículo 57 del Código Penal lo podemos referenciar o será también un beneficio teniendo en cuenta el artículo 55, numeral tercero que acabo de leer el doctor Wilson? Profe, de eso me refería yo. Si ve que aquí dice la sexta parte, yo hice el caso sobre la ira e intenso dolor. Entonces, mire que también esa ira de intenso dolor también es como una situación de menor punibilidad de las que estamos hablando y se relaciona con el numeral tercero que acabo de leer el doctor Wilson. Cuando se cometa una conducta punible con ira de intenso dolor, también tendrán unos beneficios porque la persona en ese momento, pues al ver que es asesinado un familiar y todo, actúa y también comete otra conducta punible. Entonces también habrá un beneficio cuando una conducta punible se cometa con ira e intenso dolor. Bien, doctor Wilson, cuarto. Muchas gracias. La influencia de apremiantes, circunstancias personales o familiares en la ejecución de la conducta punible. Listo, lo que estamos hablando.
cuando suceda con algunas personas allegadas, familiares o alguna situación, entonces será no eximente, ojo, no eximente. Tenemos que hablar también la gran diferencia que hay entre eximente, responsabilidad y circunstancias de menor punibilidad. Pero eso vamos despacio. Vamos a hablar solamente ahorita de las circunstancias de menor punibilidad. Quinto. Procurar voluntariamente después de cometida la conducta, anular o disminuir sus consecuencias. Listo. Entonces, procurar. Si yo, por ejemplo, cometo una conducta punible de lesiones personales, pero al mismo tiempo socorro a la víctima, la llevo a un centro médico, eso es una circunstancia de menor punibilidad. Pero ¿qué hacemos nosotros? Cuando cometemos una conducta punible, lo que pensamos es en huir, ¿cierto? Entonces acá se puede procurar por llevar, socorrerlo en los accidentes de tránsito, que son lesiones personales o homicidio culposo en accidente de tránsito. Lo que hace la persona es coger su vehículo y huir del lugar de los hechos en cambio de auxiliar a esta persona. Eso también se vendría a dar, el hecho de que se fugue, una circunstancia de mayor punibilidad, como ahora lo vamos a mirar. Siguiente, doctor. Sexto, reparar voluntariamente el daño ocasionado, aunque no sea en forma total. Asimismo, si se ha procedido a indemnizar a las personas afectadas con el hecho punible. Listo. El hecho de indemnizar a la víctima o a sus familiares es una circunstancia de menor punibilidad y eso lo tendrá en cuenta el juez en el momento de impartir la pena. Si se indemniza. Es más, cuando se hace la indemnización integral a la víctima o a sus familiares, ojo, se le puede solicitar al fiscal que se precluya el caso, porque se indemnizó, y eso, primero que todo, una circunstancia de menor punibilidad, pero si se indemnizó, eso da, en algunos casos es óbice para que se pida la preclusión del caso, y eso está tipificado, esa indemnización, en el artículo, a ver, bueno, se me olvida, numeral séptimo del artículo 50 y... se me fue. En el artículo 88, artículo 82, perdón, numeral séptimo. La indemnización integral. Bien, continuemos, doctor. Numeral séptimo. Presentarse voluntariamente a las autoridades después de haber cometido la conducta punible o evitar la injusta sindicación de terceros. Perfecto. Entonces, presentarse voluntariamente, algunos lo hacen, se presentan voluntariamente y eso se vendría a tipificar como una circunstancia de menor punibilidad. Siguiente. Octavo. La indigencia o la falta de ilustración en cuanto hayan influido en la ejecución de la conducta punible. Ojo, entonces nos indican, y nosotros habíamos visto dentro de las normas y principios rectores del artículo 13, inciso último, y del artículo 56, cuando exista alguna situación de indigencia o desconocimiento o alguna situación de ellas, entonces tendrá una circunstancia de menor punibilidad. Pero esta circunstancia de menor punibilidad, ¿cuál es el objetivo de ellas? Que el juez en el momento de imponer la pena, pues tendrá en cuenta eso y le pondrá una pena, pues, menor, ¿cierto? Dentro de esos cuartos. Si, por ejemplo, un homicidio ocurre dentro del primer cuarto, lo ubicará y si no tiene circunstancias de mayor punibilidad, sino solamente circunstancias de menor punibilidad, lo ubicará de 208 meses a 268.5, en ese cuarto se podrá mover, pero si no tiene antecedentes, pues le colocará los mismos 208 meses o le colocará 210 meses, o sea, hay como un favorecimiento en ese evento, ¿vale? Bien. Profe, o sea que indigencia sería un sinónimo de falta de conocimiento. Sí, porque mire que, por ejemplo, si nosotros hablamos de indigencia, pues estamos haciendo referencia, primero que todo, a personas que no tengan un conocimiento o una cultura, una educación bastante elevada, ¿cierto?
Entonces hay que mirar esa situación. Y nosotros los abogados, doctores, ojo, debemos por todos los medios buscar el favorecimiento de mi cliente, circunstancias de menor punibilidad, eximentes de responsabilidad. Todo eso tenemos que mirar y ir. Recuerden que siempre les he dicho que nosotros debemos pedir, solicitar. Ya el juez mirará si concede, otorga o no esta justicia rogada, pero si yo no solicito, no le pido al juez en favorecimiento de mi cliente, pues el juez no me va a otorgar nada. Si el juez sepa que me puede otorgar, no me va a otorgar nada. Doctores, para que a uno le den, tiene que pedir. Y el artículo 23 de la Constitución Política me indica que yo me debo dirigir a las autoridades de una manera respetuosa y comedida para poderle solicitar. Si yo solicito, doctores, todo lo que vea que es posible y que está tipificado en nuestra norma para poder favorecer a mi cliente, yo lo debo hacer, doctora, porque esa es la tarea mía, mi trabajo, favorecer a mi cliente por todos los medios. Entonces yo le puedo solicitar al juez toda esta situación, mirar las circunstancias de menor punibilidad y si hay una o varias que se le pueden aplicar, yo le solicito al juez todo eso. Y él tendrá en cuenta eso para el momento de impartir o de colocar la pena privativa de la libertad. No le irá a colocar los 268.5 meses, sino le colocará los 208 meses. Mire que es un beneficio grandísimo, de 208 a 265, porque tiene solamente una circunstancia de menor punibilidad. Pero él tiene de 208 a 265 para poderse recorrer en ese cuarto. Entonces, esa circunstancia me permite solicitarle al juez que, si bien es cierto que cometió la conducta punible, no tiene antecedentes judiciales, es una persona de bien, tiene una familia, tiene un hogar, tiene una esposa, tiene unos hijos, tiene un trabajo, toda esa situación. Entonces, por favor, su señoría, en el momento de impartir la pena, por favor, ubicarle la menos posible, los 208 meses. Todo eso hay que hablarlo, doctores. Y eso va y redunda en beneficio de mi cliente. Entonces, pilas con todo eso, doctores. Y estudiar muy bien el caso, doctores, estudiar muy bien el caso. Estudiarlo, ir a los juzgados, solicitar los CDs, mirar, estudiar. Por eso yo la semana pasada no le pude decir nada a la señora porque yo el caso lo conozco por noticias. Yo no sé cuáles han sido las actuaciones en las audiencias, en la mesa Cundinamarca. No puedo irme hasta allá. Solicité que me hicieran llegar los CDs para iniciar y llevar a cabo ese proceso. Me indican que los dos personajes que tienen privados de la libertad y a los cuales me van a contratar para llevar la defensa no son los culpables o responsables de haber cometido el homicidio. Todo eso hay que probarlo, doctores. Hay que buscar, indagar, investigar, buscar todos los medios y poderle llevar al convencimiento al juez con elementos materiales probatorio y evidencia física que realmente mis clientes no son responsables de la comisión de una conducta punible o que hay un eximente de responsabilidad. Cualquiera de esas situaciones. Bien, siguiente, doctor, o ya terminamos. Noveno. Las condiciones de inferioridad psíquica determinadas por la edad o por circunstancias orgánicas en cuanto hayan influido en la ejecución de la conducta punible. Listo. Miremos que esas situaciones psíquicas, morales, psicológicas, enfermedades, cualquier situación que nosotros ya vimos, es una circunstancia de menor punibilidad siempre y cuando el hecho o la conducta punible se haya realizado teniendo esas enfermedades psíquicas o esa situación. Eso lo vamos a explicar poco a poco cuando lleguemos allá. Décimo y último. Cualquier circunstancia de análoga significación a las anteriores. Exacto, cualquier situación que se relacione con cualquiera de las anteriores serán circunstancias de menor punibilidad y que tienen un beneficio en el momento de imposición de la pena por parte del juzgador. Son circunstancias, y ojo, una o varias de estas que se den, entonces el juez irá a ubicar al procesado en el primer cuarto. En el primer cuarto. Cuando confluyan una de estas o varias, más las circunstancias de mayor punibilidad que las encontramos en el artículo 58, entonces
lo ubicará en los cuartos medios o cuartos del centro. Leímos el 55, ¿no? No sé si dejemos ahí, porque ustedes tienen más clase ahora. Sí, señor, efectivamente. Bueno, doctores, para mañana terminamos de hablar de las circunstancias de mayor punibilidad, las leen del artículo 58 del Código Penal. Terminamos mañana con él y terminamos también con la extradición, porque ese era el tema de hoy. La extradición es bastante extensa, doctores. Si ustedes miran el procedimiento de la extradición, está del artículo 490 al 453 del Código de Procedimiento Penal. Y en el artículo 18 del Código Penal encuentran lo que es la extradición, pero solamente el concepto. Mañana hablamos de esos temas, doctores. Quizás no se me vuelva a presentar acá creo que fue que ayer cometí un error al apagar el computador y empezó a hacer como la corrección de eso, y bueno, me tocó utilizar otro por ahí que había, si no, grave. Entonces, doctores, tenemos que correr mañana, por favor. Y mañana miramos entonces estos temitas que les dejé. Pero bueno, ya vamos adelantando estas circunstancias de menor y mayor punibilidad. Y ya adelantamos lo de la dosimetría penal. Para mañana también me trae cada uno un ejemplo de cualquier tipo penal, me hacen la dosificación y yo llamo acá, por ejemplo, la doctora Diana o la doctora Cindy o la doctora Ana, cualquiera, o el doctor Wilson. Dígame el ejemplo que hizo sobre dosificación punitiva, o la doctora Yidis. Cualquier tipo penal del artículo 101 en adelante. Ojo, se me olvidaba una cosa. En algunos tipos penales que están tipificados ahí, vienen en años. En algunos, se me olvidaba. Hay que hacer la conversión a meses para poder hacer la dosificación. Bueno, me hacen la conversión. Si dice, por ejemplo, el artículo 205 me dice de 12 años a 20 años, pero ahí mismo en algunos dice hoy tantos meses, tantos meses. Si no está esa conversión, me la hacen. Bueno. Perfecto, profe. Doctores, perfecto, profe. Muchísimas gracias por su atención, por su participación. Nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho, por favor. Gracias. Doctor, un buen día, que Gracias, esté muy bien. Gracias, doctor, gracias. Adiós. Que tenga buen día, doctor. Bueno, permítame porque me toca mi foto. Éxitos y buen día para todos. Toca mi foto. Eso, bien linda. Eso me toca enviarlo a la doctora Juliana, porque si no... Doctoras, doctores, feliz día. Me encantó compartir con ustedes esta sesión y todas. Saludos, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Bueno, con todo gusto.